Muchas gracias por la presentación, Salvador. Es un gusto estar aquí. También agradezco a todos los que se han estado conectando al seminario. Y como bien lo has comentado, Salvador, el título de este seminario es Manejo de conflictos en la cadena de suministro. ¿Cómo convertir los conflictos en colaboración? Nuestro objetivo el día de hoy es presentar un panorama general de cómo abordar los conflictos entre los compradores y otros interesados internos y externos con los que estos compradores se relacionan, con el objetivo de generar acuerdos a través de la comunicación y la colaboración, de manera que se beneficien todas las partes. Y bien, como se trata de un panorama general de cómo abordar los conflictos, los aspectos que vamos a considerar en este seminario son los siguientes. Primeramente, pues enfocarnos en qué es un conflicto y cómo lo interpretamos. Y en función de cómo lo interpretamos será cómo abordamos el conflicto. Por otro lado, mencionaré los temas en los que se generan más conflictos o es más común que enfrenta el comprador dentro de la organización. También hablaremos del papel de la comunicación, que es esencial en el manejo de los conflictos. Posteriormente abordaremos cuáles son las actitudes que solemos tomar ante un conflicto y esas actitudes permean al entorno organizacional. Y finalmente hablaremos del capital colaborativo. ¿Qué es un capital colaborativo y por qué es importante generarlo? Pues bien, esto es lo que estaremos revisando a lo largo de este seminario y entonces iniciaremos precisamente con ver qué es un conflicto. Y bien, en toda relación humana el conflicto es inevitable. ¿Por qué? Porque somos personas que tenemos diferencias en la forma de percibir la realidad, en la forma de interpretarla. Por lo tanto, un conflicto se genera cuando hay una situación en la que dos o más grupos de personas difieren en sus puntos de vista, en sus opiniones, en sus valores, en sus intereses. Pensando en la parte de valores, que es lo que es más importante para uno, pues definitivamente puede haber diferencias. Para el comprador puede ser que sea muy importante la parte estética del producto, que se vea bonito, agradable. Sin embargo, para el usuario lo más importante es la funcionalidad. Entonces, aquí hay una diferencia de valores que puede no generar conflicto en el sentido de que no le dan mucha importancia a esa diferencia, pero a veces en los intereses o en las opiniones sí puede haber un conflicto más grande. Y entonces habría que ver cómo lo interpretan y cómo se maneja en ese caso. Para un comprador, generalmente los temas que suele haber conflicto dentro de la organización con sus usuarios, con sus clientes, son tres temas principales. El primero es el tiempo. El usuario o el cliente a veces demanda la entrega de un producto o un servicio con una expectativa que no es realista, en un tiempo en el que no se pueden entregar ese producto o ese servicio. Y el comprador ahí se ve envuelto en un problema. Entonces se genera un conflicto y aquí lo tiene que abordar con el usuario, con el cliente, a través de la comunicación, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Otro tema que también está relacionado con la comunicación es cuando las especificaciones y los requisitos de lo que se pide están descritos de forma poco clara. No hay total claridad ni especificación de lo que se pide. Y esto pues se maneja en la requisición de producto. Hay espacios vacíos, hay huecos. ¿Y qué pasa? A veces el comprador
pues puede interpretar y tratar de llenar esos espacios vacíos con sus propias ideas de lo que está necesitando el cliente, porque no está totalmente requisitado. Entonces, es un problema de comunicación y tendemos entonces a distorsionar lo que se pide, esa información, o agregarle algo que no es, y finalmente pues vamos a entregar un producto o un material que no es lo que nos está pidiendo el cliente. Y finalmente, la parte de costos. Cuando nos solicitan un producto que tenga un costo en particular o que se apegue a un presupuesto, cuando en realidad el producto o el servicio tiene un costo mucho mayor. Aquí también es una fuente de conflicto. Y antes de ver cómo podemos abordar estos conflictos, hay que pensar qué es lo que es un conflicto para nosotros, cómo lo interpretamos. Para muchos de nosotros puede ser un problema, y cuando lo vemos así, tiene una connotación negativa. En esta connotación negativa hace que nos genere malestar y queramos evitarlo o queramos imponer nuestro punto de vista, imponer nuestros argumentos y pensar que nosotros tenemos la razón. Entonces, si lo vemos como un problema, la forma de abordar el conflicto va a ser confrontativa. Y en nuestra cultura generalmente tendemos a interpretar un conflicto como algo negativo. Podemos darle la vuelta al concepto de conflicto y verlo como una oportunidad. Esto es una oportunidad para analizar justamente esa situación de diferencia entre uno y otro punto de vista, analizarla desde todas las aristas y obtener información mucho más completa de toda la situación. Y cuando tenemos información completa, podemos entonces generar una lluvia de ideas y generar opciones y soluciones creativas que resuelvan el problema. Y es de esta forma como lo estaremos abordando de manera colaborativa. Entonces, si nos damos cuenta, un conflicto nos da la oportunidad de tener muchas más opciones para resolver un problema y para mejorar en la organización. Entonces, ¿de qué depende la forma en que yo interpreto el conflicto? Pues depende desde dónde lo estoy mirando, desde mi propia perspectiva. Si vemos aquí hay un ejemplo, yo puedo estar viendo la misma situación que la otra persona, pero la voy a interpretar de manera diferente, porque desde donde yo estoy parada se ve de una forma, pero no tengo el panorama completo. La otra persona tiene también su propia perspectiva. Lo que tenemos que hacer cuando estamos en una negociación o tratando de llegar a un acuerdo es justamente tratar de ver todo el panorama. Entonces, ¿qué tendría que hacer para ver la perspectiva de la otra parte? Pues es cambiarme de posición. Y esto pues suena fácil de entrada. En realidad tengo que hacerme consciente que no soy dueña absoluta de la verdad. Cuando veo esto, digo, sí, me falta todavía ver otra parte de esta realidad, el espectro completo. ¿Y cómo me puedo cambiar de posición? Tengo que ver la situación desde la mirada del otro, desde el punto de vista del otro. Y para lograr eso, pues tengo que conectarme con la otra persona a través de la comunicación. Le puedo hacer preguntas, ¿qué es lo que está viendo del otro lado? ¿Cuál es su interpretación? De manera que yo empiece a tener una perspectiva mucho más amplia. Y paulatinamente puedo invitar al otro a cambiarse también de posición, a pasar al lado donde yo veo las cosas para ampliar también su perspectiva. Pues bien,
todo esto lo podemos hacer a través de un proceso que se llama comunicación. La comunicación finalmente va a ser el punto de partida para abordar un conflicto. Y en esta ocasión quiero hablarles de 4 estrategias de comunicación que son básicas para poder empezar a abordar esta situación de diferencia con otra persona y llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. La primera estrategia es indagar las necesidades y los intereses de la otra persona a través de preguntas. ¿Y qué tipo de preguntas puedo hacerle para saber cuáles son sus necesidades y sus intereses? Algunos ejemplos son los siguientes. ¿Para qué necesita el artículo? Es decir, no solo necesito saber qué artículo es, qué producto o qué material, sino también cuál es el objetivo de ese artículo, para qué lo necesita, cuáles son los requisitos que debe cumplir. Esa es la parte que decía, las especificaciones deben estar lo más claras posibles. Y si no están claras, indagar a través de preguntas para que quede justamente entendido y comprendido qué es lo que se requiere. Y finalmente, otra pregunta puede ser, ¿qué uso le va a dar a la pieza? Porque toda esta información que recaba el comprador, pues le sirve para hacer una investigación completa de cuál es el producto o servicio que satisface eh, con mayor plenitud los intereses y las necesidades del cliente. Ahora bien, al hacer todo este proceso de indagación a través de preguntas, pues hay que escuchar a la otra parte, hay que saber escuchar. Y no es solamente una escucha pasiva, es una escucha activa en donde estamos presentes todo el tiempo y también una escucha empática. ¿A qué nos referimos con empatía? Bueno, lo que vamos a tratar es de entender el mensaje poniéndonos en el punto de vista o en los zapatos, como se diría coloquialmente en empatía, de la persona que está emitiendo un mensaje. Es justamente tratarnos de pasar a su posición y ubicarnos desde ahí y abrirnos sin interpretar y sin juzgar. Esto lo vamos a ver aquí, respetando la perspectiva y los sentimientos del otro. Lo que tenemos que hacer, que no es fácil, porque suelen llegar pensamientos y emociones, es tratar de suspenderlos y estar totalmente abiertos a lo que nos dice la otra persona, tratando de verdad de verlo desde su punto de vista. Decía que no juzguemos, no interpretemos, sino simplemente escuchemos. Y cuando lo hacemos con esta intención genuina de comprender qué es lo que necesita el otro, cuáles son sus intereses, entonces la otra persona se da cuenta de que está siendo escuchada. Y, en la parte de respetar los sentimientos, no es necesario que la otra persona nos diga, me siento frustrada, o me siento preocupada o molesta por esta situación. A veces no lo dice, pero nos lo dice con los gestos, con el tono de voz, con, con toda la expresión facial o el lenguaje no verbal. Y es algo que tenemos que estar sensibles a captar y a respetar. Cuando hacemos esto, también nuestra expresión, nuestro lenguaje corporal se lo está indicando a la otra persona y él inconscientemente se da cuenta de ello. Y lo que sucede entonces es que si se siente escuchado, se abre, revela más información, se genera confianza. Y cuando esto pasa, bueno, la relación fluye, no hay conflicto, sino hay colaboración. La tercera estrategia de comunicación es ofrecer y pedir retroalimentación. Esta es una estrategia muy útil justamente para verificar que el mensaje que nos han
enviado sea comprendido. Y esto lo hacemos diciendo con nuestras propias palabras o parafraseando lo que dice la otra persona. Y de esta manera, entonces, estamos verificando que estamos comprendiendo el mensaje que nos está emitiendo. Un ejemplo podría ser: entiendo entonces que lo que tú requieres es un producto que cumpla con las características de X, Y, Z. Y luego pido retroalimentación. ¿Estoy en lo correcto? Esta es una forma de parafrasear lo que la otra persona nos está diciendo, y así estamos verificando que realmente esa información la comprendí y la asimilé. De hecho, sirve mucho porque la otra persona nos puede decir, sí, así es, o no, espérate, también necesito que cumpla esta otra característica o este otro requisito, o esta que estás mencionando no es así, es de tal forma. Entonces, justamente esos huecos, esos vacíos que había en las especificaciones del producto que no estaban totalmente claras, a través de la retroalimentación vamos a, a llenar esos huecos con información fidedigna. Ahora, por otro lado, también nosotros podemos pedirle al otro que nos dé retroalimentación, que parafrasee lo que estamos diciendo, también para verificar que el mensaje que yo estoy emitiendo le quede claro a la otra persona. Y un ejemplo podría ser: me gustaría saber si fui claro o clara al expresarme. ¿Me lo podrías repetir, por favor? Así de sencillo. Esto generalmente no lo hacemos y es muy útil para efectivamente saber que nos estamos comunicando, que no estamos distorsionando información o interpretando información que no está. Y finalmente, la cuarta estrategia de comunicación es la asertividad. Y nos referimos con esto a comunicar con claridad y precisión y también con firmeza el mensaje o petición que estamos emitiendo, tomando en cuenta los sentimientos del otro. Por lo tanto, no lo agredimos y no lo lastimamos, pero sí somos precisos, claros y firmes. Un ejemplo podría ser: comprendo que requieras el producto para esta semana, por lo que hablé con el proveedor para solicitarle la entrega a la brevedad. Por cuestiones de logística, no lo podrá entregar antes del viernes. Sin embargo, se comprometió a tenerlo el lunes. Es un mensaje largo, pero si lo analizamos, vemos que le está diciendo que no a una petición, pero sin embargo es empático y tiene disposición a ayudar al usuario. Por ejemplo, dice: comprendo que requieras el producto para esta semana. Ahí está la parte de la empatía. Luego, la disposición a ayudarlo. Hablé con el proveedor para solicitarle la entrega a la brevedad. Y luego viene el no. Por cuestiones de logística, no lo podré entregar antes del viernes. Es un hecho real. No podemos prometer algo que no está en nuestras manos, pero estamos con esa disposición de colaborar con el otro y entonces le damos un resultado. Sin embargo, se comprometió a tenerlo el lunes. Esa es una forma de dar un mensaje asertivo y de decir un no de manera justamente asertiva y correcta. Otro ejemplo podría ser con un proveedor. Decirle: me preocupa que no se esté respetando nuestro acuerdo inicial, cuando hay una parte del acuerdo que no se está cubriendo. Y entonces le pregunto: ¿podemos abordarlo nuevamente, este acuerdo, y ver qué puntos no se están cumpliendo para determinar qué haremos al respecto? Entonces, nuevamente, es una petición correcta, formal y asertiva, y bueno, en donde se está solicitando revisar un acuerdo que no se está cumpliendo. Estos serían
entonces nuestras estrategias de comunicación. Esto en el curso que después les doy la información, pues lo veremos a través de ejemplos, de ejercicios, para que quede más, más comprendido y más aterrizado cómo estas estrategias de comunicación nos sirven para abordar este tipo de conflictos que se suelen presentar dentro de las organizaciones con nuestros usuarios. Y bien, si somos asertivos, estamos fomentando la colaboración en donde yo gano y tú ganas. Por otro lado, si nos mantenemos en nuestra posición, en nuestra perspectiva y no queremos abordar el conflicto desde la otra perspectiva o querer movernos de nuestro lugar, estamos siendo agresivos, nos estamos colocando en una posición de yo gano y tú pierdes, de querer tener la razón. Y a largo plazo esto se convierte en un perder-perder, porque finalmente la otra persona se va a replegar y ya no va a querer tener ningún trato, ningún acuerdo o negociación con nosotros. Por otro lado, si yo me coloco en la posición de perder, estoy haciendo concesiones a un costo muy alto, estamos en la parte de sumisión, en donde yo pierdo, el otro gana. Y nuevamente, a largo plazo, los dos salen perdiendo porque no vamos a querer volver a negociar. Yo no voy a querer negociar con la otra persona. Y finalmente, si evadimos el conflicto, si decimos, bueno, a ver qué pasa, yo voy a hacer lo que se pueda, no voy a dialogar con esa persona porque es imposible tratar con ella, entonces nos estamos colocando en el yo pierdo y el otro pierde también. Y finalmente, pues tampoco nos va a llevar a ninguna solución. De ahí que la asertividad pues sea un camino adecuado para la colaboración. Y esto nos lleva entonces a qué actitud asumo cuando tengo un conflicto. De acuerdo a Jim Tam y Ronald Lujet, podemos abordar un conflicto desde 3 zonas diferentes. Y esa puede ser nuestra actitud en general dentro del entorno organizacional. Puede ser desde la zona roja, desde la zona rosa y desde la zona o desde la zona verde. Voy a hablar de las características de cada una de las zonas, entendiendo que no siempre nos mantenemos en una. A veces estamos fluctuando entre una y otra. Y aquí es importante identificar dónde nos colocamos cada vez que tenemos un conflicto. Cuando estamos en la zona verde, realmente queremos colaborar. Somos abiertos en cuanto a nuestras intenciones. Y si hay una diferencia, a lo que llamamos conflicto, pues no lo evadimos, sino que buscamos tratar con la otra persona, comunicarle que en realidad queremos colaborar, deseamos el beneficio para todos y aplicamos justamente estas estrategias de comunicación. Escuchamos con empatía, expresamos con asertividad nuestros intereses y estamos abiertos a la retroalimentación. Esta es, les decía, la manera de abordar un conflicto de manera colaborativa. Sin embargo, también tenemos la zona roja, cuando somos confrontativos. Y cuando nos ubicamos en esta zona, pues lo que queremos es vencer, porque nos posicionamos en nuestro lugar y no nos queremos mover. Entonces estamos compitiendo en vez de colaborar. Nos colocamos en la posición de yo gano y tú pierdes, porque solo estoy viendo por mis propios intereses. La connotación que tengo del conflicto es negativa y lo veo como un ataque personal, como algo en contra mío. En vez de verlo como una situación externa, lo veo como la otra persona me quiere perjudicar, entonces yo ataco. Nos volvemos inflexibles, nos mantenemos en nuestra posición y no alcanzo a ver lo que dice abajo. ¿Me ayuda, Salvador?
Dice, no escucha, es inflexible, se mantiene en su posición y no escucha. Ah, gracias. Sí, la parte de no escucha no la alcanzo a ver porque me tapa aquí la barra. Efectivamente, gracias. Pues definitivamente no aplica estrategias de comunicación efectiva. No escucha, no es empático, obviamente, y pues es una zona totalmente de combate. Por otro lado tenemos la zona rosa, y fíjense, muchas personas están en zona rosa y no se dan cuenta. Este es muy inconsciente. Piensan que no hay conflicto porque en realidad lo están evadiendo. Y como aparentemente no hay lucha de poder, no hay pleitos, entonces piensan que están en la zona verde, pero nada más erróneo que eso. La gente que está en la zona rosa está evadiendo el conflicto, no quiere enfrentarlo, tiene mucho miedo, y obviamente la connotación que le da es negativo y lo toma como algo totalmente personal, como una amenaza. Así es que se resiste a tratar con otros, al cambio. Es alguien que cuando está en la relación con el cliente, con el usuario, se queda callado, no dice lo que piensa, no expresa claramente sus intereses y de hecho puede adoptar una actitud pasivo-agresiva. ¿Y esto cómo lo hace? Se queda callado, no dice lo que piensa, pero luego va y se queja con el jefe, con el supervisor, con otra persona, o hasta puede sabotear algo, la venta, la compra, algún proceso dentro de la organización. Entonces, hay que tener cuidado con esta actitud. Y por lo mismo que tiene miedo al conflicto, pues no se atreve a pedir retroalimentación. Y Salvador, ¿te molesto también con la última? Se victimiza. Y se victimiza, exactamente. Cree que los demás están en su contra. Bien, lo que queremos pues es mantenernos en la zona verde. Entonces, ¿cómo abordamos un conflicto desde la zona verde? Estableciendo de entrada que queremos colaborar con el otro. Esto le llamamos intención colaborativa. Si desde un principio nosotros lanzamos esa intención de colaborar, que la idea de la reunión que se tiene para ver qué producto nos están solicitando o qué servicio, pues es llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes. Entonces, exprésale a la otra parte tu interés, es un interés genuino de encontrar una solución conjunta. No te cierres a las interpretaciones que puedas hacer de la otra persona. No, con él no se puede, siempre pasa lo mismo, exige, sus expectativas son totalmente poco realistas. Entonces, no, busca el diálogo, búscalo siempre. Y cuando estés en ese proceso de comunicación, haz preguntas para indagar cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades de la otra parte. Escucha y escucha con empatía. Ve el asunto que van a tratar como una oportunidad, no como algo que es en contra de tu persona. Y expresa con asertividad también tus propios puntos de vista, tus intereses, tus necesidades. Bien, pues cuando hacemos esto y estamos desde la zona verde, tratando de encontrar soluciones creativas a una situación y hacerlo en conjunto, en colaboración con el otro, lo que hacemos es generar un capital colaborativo. Y este se define como la capacidad que tienen las personas de construir relaciones de colaboración que son efectivas, productivas y de larga duración. Y todo comienza con la persona. Se basa en la disposición de cada uno de relacionarse con proveedores, clientes, colegas y socios, más allá de la relación profesional. Esto es, estamos construyendo redes de apoyo
no solamente a nivel profesional, sino que estamos tratando con otros seres humanos que también tienen necesidades, que también tienen sus propios problemas. Y entonces, desde ahí, desde la empatía, nos podemos relacionar y crear una conexión con el otro. Y ahí está donde estamos generando este capital colaborativo, que es algo muy valioso dentro de las organizaciones. Y fíjense, representa un bien intangible tan importante como el capital financiero o el capital tecnológico, a ese grado. De hecho, se les ha encuestado a empresas que trabajan con el talento humano, que desarrollan el capital humano, y entonces se les ha preguntado cuáles serían las tendencias en los próximos años en cuanto a habilidades interpersonales que consideran que son básicas para que la organización tenga éxito y sea un buen lugar de trabajo. Y entonces, entre estas empresas está LinkedIn, Great Place to Work, Harvard Business Review, etcétera, pues ellos en la encuesta que se les hicieron determinaron 5 habilidades básicas. Y cuando vemos con detenimiento, hay diferencias, pero también todas coinciden con que la habilidad necesaria en estos tiempos es la colaboración. Todos nombraron la colaboración. Finalmente, sabemos y lo estamos viviendo, que las organizaciones están trabajando a través de proyectos donde se requiere el trabajo en equipo. Y por eso la colaboración es un elemento esencial, un factor vital para el éxito de una empresa. Pues bien, ya hemos llegado al final. Como decía Salvador, esto solo es la punta del iceberg. En realidad hay mucho más materia que se puede profundizar de todo esto que es el manejo de conflictos, que es la comunicación y la colaboración. ¿Qué es lo que vimos a manera general en este seminario? Pues nos dimos cuenta que los compradores se relacionan con diferentes stakeholders dentro y fuera de la organización y que muchas de sus expectativas son fuente de conflicto. Y entonces abordamos qué es un conflicto y cómo lo interpretamos. Si lo interpretamos como un problema o como una oportunidad. Hay que hacer como un switch, un cambio de mentalidad, porque si lo vemos como un problema, lo vamos a abordar de manera confrontativa y esto, pues, a la larga perdemos todos. Y por otro lado, si lo vemos como una oportunidad, lo podemos entonces abordar de manera colaborativa, buscando generar opciones que satisfagan intereses y necesidades de todas las partes involucradas. Y para ello vimos cómo lo vamos a hacer a través de la comunicación. Vimos 4 estrategias. Es indagar los intereses y necesidades haciendo preguntas relevantes, concretas, que nos den toda la información que requerimos para poder entonces dar opciones que satisfagan esos intereses. Y al escuchar al otro, hacerlo de manera empática, colocarnos en su posición para tratar de ver todo el panorama, no solo quedarnos con nuestro punto de vista. También vimos la parte de retroalimentación, que es la importancia de solicitar al otro que nos retroalimente, que nos dé información completa o nos repita lo que le estamos diciendo y nosotros a su vez parafrasear lo que él dice para entonces comprobar que nos estamos comunicando de manera fluida, que nos estamos comprendiendo en lo que estamos expresando. Y finalmente, la estrategia de comunicación asertiva, de decir claramente y con firmeza lo que necesitamos y cuál es nuestro punto de vista.
Cuando hacemos esto, lo que hacemos es tratarnos de colocar desde la zona verde. Vimos las actitudes en el manejo del conflicto. Y nos tratamos de colocar en la zona verde a través de la intención colaborativa. Expresar desde un principio que queremos colaborar, encontrar soluciones de manera conjunta, buscar el diálogo y escuchar empáticamente a la otra persona con interés genuino. Y cuando hacemos esto, entonces estamos creando un capital colaborativo que vemos que para las empresas es un intangible de muchísimo valor. Pues antes de cerrar, quisiera terminar con estas dos frases que son muy importantes en lo que es el manejo de un conflicto. Jim Tam y Ronald Buchet dicen, la verdadera colaboración comienza al interior del individuo, no en la organización. Comienza con una actitud auténtica de la persona por mantenerse en la zona verde y de ahí se va abriendo al interior de la organización. ¿Qué quiere decir esto? No esperemos que la organización esté en zona verde, sino que todo empieza con uno mismo, con esa actitud de querer colaborar. Y el reto es mantenerse justamente en la zona verde. Por eso Vance Kennedy dice, la parte más difícil en la resolución de conflictos es el trabajo interno que cada persona debe realizar para que surja la colaboración. Vimos que el capital colaborativo es la capacidad de querer colaborar, tener esa disposición. Y esta es la parte más difícil porque les decía, a veces entramos en zona roja o en zona rosa y no nos damos cuenta. Entonces es un trabajo interno de mucha autoconciencia. Pues esto lo vamos a abordar con mucha más profundidad en el curso al cual les queremos invitar. Es un curso titulado Manejo de conflictos en la cadena de suministros, cómo convertir los conflictos en colaboración. Y el objetivo de este curso, que lo hemos diseñado justamente para desarrollar habilidades a fin de abordar de manera efectiva los posibles conflictos que surjan, ya sea entre compradores y clientes internos, o con proveedores, o con otros departamentos, de manera que podamos manejarlos adecuadamente y lograr relaciones colaborativas. Y lo que buscamos es justamente cubrir y satisfacer intereses de todas las partes involucradas. Este curso tiene un temario bastante amplio, donde vamos a ver varios temas, desde el proceso de abastecimiento dentro de la cadena de suministro, los involucrados en este proceso y la caracterización de las interrelaciones entre ellos. Esto para dar todo el contexto de el comprador en dónde se encuentra. Luego ya entramos directamente a ver qué es un conflicto, por qué surge y cómo se interpreta. Hablamos entonces de las estrategias de comunicación, cómo mejorar esa comunicación para evitar que el conflicto escale y para abordarlo de manera productiva. Veremos también las actitudes propias y del entorno organizacional desde las diferentes zonas, y de hecho hacemos una autoevaluación diagnóstica y empezamos con ese trabajo interno, la autoconciencia. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra disposición a colaborar? ¿Cómo solemos abordar los conflictos? Y también, bueno, entonces entramos con la conciencia de los demás. Tratamos entonces de desarrollar habilidades esenciales como es la escucha, la empatía, apertura, confianza, flexibilidad. Y vemos algunos problemas que requieren toma de decisiones. Y finalmente, y muy importante también, es la negociación. ¿Cómo estamos negociando cuando hay un conflicto?
Todos estos temas están apoyados en ejercicios prácticos que no solamente es teoría, de hecho es menos teoría. Tratamos de a través del ejercicio generar reflexión para tener una evaluación precisa de cómo estamos enfrentando los conflictos y cómo desarrollar habilidades para manejarlos de manera colaborativa. Este curso se va a dar en modalidad virtual los días 23, 24 y 25 de agosto, de 5:30 a 8:30, con una duración total de 9 horas. Para quien guste adentrarse más en el tema, valorarse, evaluarse, autoevaluarse y tener un diagnóstico de cómo estamos y mejorar en este sentido de cómo aborda los conflictos. Y para mayor información, pues aquí están los datos con el licenciado Carlos Díaz. Pueden dirigirse a estos teléfonos o correo y con gusto les proporcionará él mayor información. Bien, pues hasta aquí, no sé si hay alguna duda, algo que se quiera comentar antes de dar cierre a este seminario. Pues sí, muchas gracias por la excelente plática que nos diste. Me gustó mucho además la manera como sintetizaste todo, como amarraste todo al final. Y bueno, me queda muy claro que es un tema extremadamente complejo y extenso y ojalá que pues sí quieran mucha gente acompañarnos al taller. Tenemos muchas preguntas. La primera que quisiera hacer es, nos preguntan, ¿qué pasa si uno tiene la firme intención de colaborar, de actuar desde la zona verde, pero la otra persona se cierra en su posición y no accede a buscar otras alternativas de solución? Yo nunca he visto eso, no sé dónde ocurra, pero a lo mejor ocurre. ¿Qué nos platicas, Susi? Pues efectivamente, es una pregunta que se hace con frecuencia. Yo te diría que a veces pensamos que el problema es el otro y nuestro foco de atención está en la otra persona. Y es cierto, a veces la otra persona está cerrada, está en su propia posición y vemos como que él no quiere colaborar. Pero bueno, yo por eso cerré con esta parte del trabajo interno y de la autoconciencia. ¿Qué tanto yo sí quiero colaborar con el otro pese a la actitud que tiene el otro? ¿Qué tanto estoy dispuesta a indagar sus intereses y a escucharlo empáticamente, a no juzgarlo, a no interpretarlo? Entonces, cuando yo me mantengo en zona verde, que les digo, es todo un reto, porque si la otra persona está en zona roja o rosa, la verdad es que es el doble de esfuerzo el que tengo que hacer. Y estar en zona verde no garantiza que inmediatamente el otro se vaya a pasar a zona verde. Sin embargo, si yo me mantengo en esa posición, lo que va a pasar es que poco a poco el otro va siendo más receptivo, se va abriendo y empieza a mostrar mayor disposición. Pero es un continuo mantenerse con esa intención de colaborar con el otro, pese a la actitud que el otro pueda asumir. A la larga tiene que dar resultados. Ya, sí, definitivamente no, que hay casos perdidos, pero son los menos. Entonces, sí, mi invitación es a explorar dentro de uno esa intención colaborativa y a tratar de estar generando esa disposición a colaborar con el otro. Susi, por favor, dejas de compartir la pantalla, por favor. Sí, claro. Listo. Bien, bueno, la siguiente que tiene un poquito que ver con esto es, ¿qué pasa si estamos en un cierto nivel y el conflicto es con el director, con el señor director o la señora directora? ¿Qué podemos hacer si existe esa diferencia jerárquica tan grande? Bien, en ese caso, el director tiene la autoridad formal. Entonces hay un concepto que se llama autoridad informal. Nosotros, obviamente, por nuestra posición, no tenemos esa autoridad formal y aparentemente el poder de la negociación está del otro lado. Pero podemos a través de la autoridad informal, ¿y cómo lo hacemos? Justamente
teniendo consideración por las expectativas de la otra persona. Y entonces a través de la comunicación, pues tratamos de indagar qué es lo que le preocupa, cuáles son sus temores, qué es lo que le interesa. Y cuando hay esta consideración por las expectativas de los demás o del director en este caso, pues lo estamos haciendo de manera auténtica y él se va a dar cuenta. Entonces, es ahí donde estamos ejerciendo un tipo de autoridad informal. Y también cuando nosotros escuchamos empáticamente, retroalimentamos lo que nos dice, ahí está la influencia que podemos tener en él o en ella, y pues no se trata de cambiar el nivel de jerárquico, ¿no? Sino se trata de igualarlo en el sentido de que los dos queremos lograr el beneficio de la organización. Básicamente sería eso. Bien, aquí tenemos otra muy interesante, pero compleja, porque creo que es un asunto un poco indirecto. Dice, muchas veces en nuestra negociación, ponemos a nuestro proveedor en competencia, en conflicto con otros proveedores. En toda licitación, uno gana y los demás pierden. Nosotros aceptamos al que nos hace ganar más o perder menos. ¿Cómo aplicamos tus conceptos en esta labor de licitación? Entiendo entonces que cuando estamos en un concurso de licitación, pues solamente un proveedor va a salir beneficiado. Sí. Pues ser asertivo y comunicarle a los otros proveedores que no fueron beneficiados por la decisión, que cuáles son las razones o los motivos por las cuales el proveedor que ganó la licitación, pues obtuvo el acuerdo. Y bueno, esto te digo, es asertividad, porque se le está dando un no a los otros. Pero si se les explica con motivos aterrizados, ya sea técnicos, por qué se tomó esa decisión, pues no debería generar conflictos y se deja abierta la puerta a que ellos pueden volver a participar en otra licitación y en un momento dado también pueden salir favorecidos. No sé si eso responda a la pregunta. Yo no más quisiera agregar, no estoy de acuerdo con lo que dijiste, yo no más quisiera agregar que sí, deberíamos considerar como buena práctica dar retroalimentación al resultado de la licitación, cosa que normalmente no se hace. Normalmente alguien ganó, se le da el contrato y se acabó. Yo creo que es, pues, no solo amabilidad, es una buena práctica porque nos conviene a todos que los proveedores sepan por qué perdieron y que no cerremos la puerta porque a lo mejor el año que entra los vamos a necesitar otra vez. Yo creo que eso es algo que hay que entender. Yo no vería tanto como conflicto el hecho de que alguien tiene que perder. Pues sí, alguien tiene que perder. Es una competencia, es igual que una carrera. Alguien va a ganar, los demás van a perder. Pero eso no quiere decir que en la siguiente carrera los que perdieron no se presenten. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Estamos en un proceso de aprendizaje todos. Queremos tener mejores proveedores y los proveedores quieren ser mejores empresas. Entonces, lo que necesitamos es que la próxima sean mejores todos. Exactamente, y fíjate, ahí está la parte de colaboración, y esto es importante Sí. lo que dices de el proveedor que no salió beneficiado, comunicárselo de manera asertiva y aparte con esa consideración hacia su trabajo, hacia su desempeño profesional. Hay otra pregunta que tiene que ver con el taller próximo. Nos preguntan si habrá algún test de inicio y otro al final para saber el avance del estudiante. No está diseñado un test de inicio y de final, pero podemos tomar esa sugerencia, es buena. Finalmente, sí hay una autoevaluación diagnóstica de inicio, de cómo estamos en nuestra relación con nuestros clientes y otros interesados, y también una autoevaluación en cuanto a en dónde nos encontramos en las actitudes, en las zonas. Y podríamos hacer algo al final también, como un post-test. Lo tomamos en cuenta, gracias por la sugerencia. Yo nomás quisiera agregar que hay que tomar en cuenta que mucho de lo que es, de las habilidades que pretendemos desarrollar no son tan de corto plazo. O sea, no se va a ver en 3 días no se puede ver un avance tan grande. Lo que a lo mejor, y estoy pensando en voz alta, pero se me ocurre que a lo mejor podríamos planear desde el principio una sesión
posterior. Por decir algo, que a lo mejor en 2 o 3 meses nos reuniéramos, cada quien platicara sus experiencias de cómo ha aplicado lo que aprendió, y ahí sí hiciéramos un post-test. Y entonces sí podríamos, a lo mejor a 3 meses de distancia o 6 meses de distancia, sí pudiéramos ya ver un avance en el desempeño de cada quien. Sí, me parece muy bien. Y bueno, finalmente tienes razón, es un plazo muy corto, pero sí se espera que haya un cambio en la actitud, por lo menos en la manera de percibir un conflicto y una intención de hacer un cambio para mejorar la relación con las otras personas con las que estamos trabajando. Tienes razón, tendría que haber por lo menos un cambio de actitud de entrada. Y eso sí tendría que, si no se logró, sí estamos mal. Eso sí se tendría que haber logrado, por lo menos. Así es. Bueno, aquí hay otro comentario que dice que te felicita por la excelente presentación y que, como dices, solamente fue para abrir el apetito para el arte en el manejo de conflictos y de las negociaciones. Y que destaca las habilidades intrínsecas de la comunicación y de la colaboración. Pues sí, muchas gracias por el comentario, es lo que venimos diciendo. A ver, todavía tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas más. Aquí va una que está un poquito larga, pero ahí va. Nos dice, en mi empresa, que es una manufacturera mediana, tenemos conflictos frecuentes con el gerente de planta. En varias ocasiones, su gente nos ha solicitado materiales ya con retraso y se ha llegado a detener la producción por faltantes. Puesto que él tiene mayor nivel jerárquico que cualquiera de nosotros dentro del área de compras, pues no podemos defendernos. ¿Tendrías alguna sugerencia al respecto? Es un poquito la pregunta que nos hicieron antes, parecido. Sí, vaya, son conflictos que se presentan dentro de las organizaciones o empresas. Y sí, tiene mucho que ver con la pregunta anterior. Yo lo que pienso es que, en primer lugar, pues debe estar establecido entre las políticas y procedimientos un tiempo de entrega, ¿no? Un tiempo razonable de entrega del material. Entonces, si hay una evidencia de cuándo se solicitó ese material y cuándo se entregó, entonces ahí se puede amparar el comprador. Pero vamos más allá de eso, porque no se trata, como dices, de defendernos, creo que escuché por ahí, no se trata de eso, se trata de colaborar. Entonces, habría que ver cuáles son esas causas por el retraso en los materiales, si hay un retraso, quizá convocar a una reunión en donde se establezca desde de entrada esa intención de que entre todos van a colaborar, van a encontrar solución a los problemas y a través de la comunicación indagar cuáles son esas causas que están provocando los retrasos y generar entre pues este gerente de planta, todas las personas que colaboran con él, una vez que identifiquen las causas, cuáles serían las probables soluciones para evitar que entonces el material se esté solicitando con retraso y evitar también, ahí es un poco zona roja de culpar a alguien, buscar culpables. No se trata de eso, se trata de encontrar causas y soluciones sobre todo y evitar que este problema se siga repitiendo. Sí, como dices, no quisiera balconear al que puso la pregunta, pero si vemos la redacción, si leemos entre líneas con esta redacción, claramente está en zona roja. Están aceptando que se pelean con frecuencia. Y eso es por donde habría que empezar a resolver el asunto. Como dices, primero vamos cambiándonos de posición, ¿no? Bueno, tenemos una más y nos quedan quizás 3 o 4 minutos. Dice, la Dirección de Finanzas exige cumplir metas estrictas de ahorros mensuales. Pero en ocasiones el gerente de la planta nos pide, y a veces casi nos suplica, que traigamos ciertos materiales de emergencia. Y esto, pues generalmente tiene que ser por vía aérea, lo cual implica costos por arriba del presupuesto. Y bueno, al final, pase lo que pase, a compras le van a echar la culpa. ¿Qué puedo hacer? Y otra vez, creo que otra vez hay zona roja, pero bueno. Otra vez buscar culpables, ¿no? Sí, Y todos lavarse las manos. exactamente. A ver, entiendo entonces que el gerente de planta pide un material urgente y que como ya le urge, lo lleven por vía aérea, ¿no? Y bueno, eso va a tener un costo mucho mayor para la empresa
Y entonces es como estar entre la espada y la pared, ¿no? El comprador. El gerente le pide el material y el de finanzas les dice, no, pero tienes que ahorrar, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente ahí, pues creo que lo adecuado es convocarlos a todos los actores involucrados y explicar cuáles son los intereses. Fíjate, esto lo vamos a ver en el curso, en la parte de negociación, porque siempre que llegamos a la mesa de negociación donde hay un conflicto, pues todos se mantienen en su posición. Todos ven o nada más el 6 o nada más el 9. Entonces, a través de esta reunión que digo, no hay que evadir el conflicto y hay que buscar el diálogo, no la confrontación. Entonces, es comunicarnos y saber, a ver, qué es lo que está pasando en planta que requieren tan urgentemente ese material, porque por vía aérea. Y cada quien da su punto de vista, el de finanzas, ¿por qué no podemos gastar más? De manera que todos comprendan y vean la perspectiva más general. Y cuando pasa esto, pues ya se hace una lluvia de ideas entre todos. A mí se me ocurre que se puede hacer esto, otra solución viable sería esto. Están trabajando de manera colaborativa y pueden pues, llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Esto es lo que se me ocurre. De hecho, el criterio debe ser el beneficio de la empresa. Claro. No quién pelea más, ¿no? Finalmente. Claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya para cerrar, Eliud Ramírez nos ofrece un comentario para el compañero de la manufacturera. Nos dice, la oportunidad es que crezcas a gerencia de compras, si es que no existe todavía, a través de identificar si es ventas el que no tiene una proyección de la demanda, por lo que la planificación no existe. Hay que analizar la causa raíz. Totalmente de acuerdo, sí, estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Con esto creo que podemos cerrar. Estamos exactamente a tiempo. Susi, nuevamente muchísimas gracias. Creo que fue un evento sumamente interesante. Espero que haya sido pues del interés de todos. Tenemos muchos comentarios más de felicitaciones en que te felicitan por la presentación. Muchísimas gracias y ojalá que pues sí, efectivamente sea apenas el principio y que en el taller podamos trabajar en el tema a fondo y a lo mejor, pensando en voz alta, pudiéramos tener todavía una serie de pequeños eventos alrededor, porque creo que es un tema que da para muchísimo. Creo que es un tema que tiene aplicación en todo y para todo. Así que pues muchísimas gracias, Susi. Gracias a ustedes, a Procal, y gracias a todos los que asistieron al seminario. Muy buenos días a todos. Gracias. Y pues nos vemos en el siguiente. Aquí estamos cerrando esta presentación. Negativo. Solamente gracias. Gracias.